Well, I am delighted to be here. Deleite para mí estar aquí. Delighted to have the opportunity Me to pick on deleita Chris Larson. estar aquí, poder molestar a Kirk Larson. When I first got to know Chris, A I Chris was Larson, 6'3", cuando lo conocí por primera vez, yo medía 6 and he has pies pounded me into 3 the ground. y él ya ahora me ha vencido. Chris maintains it's really not his fault. Chris asegura that que I no get es su these culpa hopeless que yo titles que a mí se me asignen estos foisted upon títulos, estos Last temas. year, I El had to año give the sex pasado talk. tuve que dar la charla acerca del And I sexo explained to you then why y I entonces thought that les was expliqué the por case. qué había sido así. Harry wasn't here, so Harry no I estaba suggested aquí, it was así because I que was the hottest yo teacher creo fellow. que yo era porque yo era el maestro más apuesto. But clearly I Pero didn't get it right, so they claramente got Harry here this year to do it right. no lo hice bien, And I'm así glad que for that. este año trajeron a Harry para hacerlo y me alegra. To quote R.C. Sproul, Para citar a R.C. Sproul, what is the matter with you ¿qué people? les pasa a ustedes? Have you really not got something ¿No, better to do than ¿Acaso listen to a no lecture tienen on algo statism mejor and que hacer socialism? que escuchar una charla sobre el estatismo y el socialismo? You know what we need in ¿Saben lo que America? necesitamos en Estados Unidos? More talk about Más politics. charlas acerca de política. So I thought I might Así just cut to que the chase and tell you se who me you should vote for ocurrió in November. dar al grano y decirles por quién votar en noviembre. Well, if I did that, it would be Si wrong. hiciera wouldn't it? eso estaría mal, ¿no es cierto? I have opinions about Tengo who you opiniones should sobre vote por in quién deberían November. votar en noviembre. But as a minister of Pero the Word como of God, ministro de la palabra de Dios, the Word of la God palabra de Dios does not tell no me me dice who to vote for por quién in votar November. en noviembre. The Word of God gives La me all palabra sorts de of Dios principles me da to apply principios the que aplicar a la question, pregunta for whom should I vote in de November? por quién debo votar en noviembre. But when I look Pero in my cuando concordance, veo I mi can't find concordancia, Biden or no Trump. puedo encontrar Biden o Trump. Although there is the last Trump. Aunque So, but that's another whole. What do we as Christians como need to cristianos, think about ¿en qué the debemos state and pensar about government in our cuando time? se trata del Estado y el gobierno Because en one of the nuestra things época? that Porque has una de las concerned cosas que me me ha preocupado is how es very polarized lo we have become. polarizados que estamos. And when you're a historian, Y cuando you eres know un to be historiador, suspicious about those who sabes tell you ser, this is the worst of all sospechar possible de times in aquellos which que, to live. que te dicen que That's estos son usually los not peores true. momentos de la historia. I mean, Usualmente someone eso has no to es live in the worst cierto. of times, but I think, Alguien tiene que haber vivido en los peores usually we don't momentos, know pero enough about history to know usualmente when no the worst of sabemos times suficiente acerca de la historia para saber cuáles son los peores And tiempos. surely when we see Y the deplorable ciertamente pictures cuando of what's vemos happening in la imagen Ukraine, deplorable de lo que está we know ocurriendo en we are Ucrania, not living in the sabemos worst que of times or nosotros no estamos situations. viviendo en los peores tiempos. But Pero perhaps because quizá of the social a media causa and de las redes sociales y television la and other ways of televisión y otras communication in maneras our de time, comunicarnos it's en a nuestro lot tiempo, easier es to get mucho más outraged than it fácil used to be. enojarse de lo que era antes. And I think as Y creo que como Christians, cristianos, there are surely things about which to be ciertamente hay outraged, cosas por las que debemos airarnos, but we as a people pero ought como not to be pueblo no characterized debemos by outrage. caracterizarnos por la ira y el enojo. We ought to be seen as the people Se nos who debe ver como el pueblo know how to que listen, sabe cómo escuchar, who know how to que love, sabe cómo amar, who know how to be que sabe concerned, cómo preocuparse, who know how to que sabe communicate. cómo comunicarse. Now there are times for Hay righteous anger. momentos para airarse con There are times justicia, for disagreement. hay momentos para estar en desacuerdo, But I pero think we creo all que need todos to have necesitamos a tener clear and un settled foundation un fundamento of what claro the y Bible establecido de lo directs que us as nos Christians dirige la to think about the Escritura state. para pensar cómo debemos The pensar Bible acerca does del not Estado. tell us La Biblia no everything nos dice todo about the state, acerca del Estado, but it surely tells pero us the most ciertamente important nos dice lo más importante. thing. It tells us the Nos necessary dice lo thing. necesario.
It directs nos us dirige in our thinking en about the nuestro state, pensamiento acerca del Estado and it challenges y nos us. desafía. So Así que this morning, esta I mañana want to think about quiero the que pensemos state under acerca del 3 Estado points. siguiendo 3 And the puntos. first is that Y el the state primer is a punto es que el divine Estado es institution. una institución divina. However much we may get annoyed Aunque nos moleste at mucho government, el whether gobierno, local or state ya or sea federal, local o estatal o we have federal, to always have siempre clearly in mind debemos tener en that the mente state is a que el divine Estado es institution. una institución divina. Think of these words Piensen en estas from 1 palabras Peter de chapter Primera de 2. Pedro capítulo 2. Have you read through 1 Peter recently? ¿Han leído Primera de Pedro últimamente? I taught 1 Peter Yo enseñé Primera de in our Pedro Sunday school en nuestra escuela at our dominical church en la a couple of years iglesia hace ago, un par de and años discovered y me di that, cuenta 1 Peter is de que a Primera de really Pedro annoying es un libro bien fastidioso. Nobody wants A to listen nadie to le Peter. gusta escuchar a Pedro. He tells wives to be Él le obedient to their dice husbands. a las esposas que sean obedientes a sus We don't wanna maridos. hear that. No nos gusta oír eso. He tells Él les slaves to dice a be los obedient to their esclavos que masters. sean obedientes a sus amos. We don't want to hear that. No nos gusta oír eso. He tells citizens Él les to dice honor a their los government. ciudadanos que honren su We don't gobierno. want to hear that. No queremos oír eso. But I'm going to read from Pero 1 les Peter voy a anyway. You're leer gonna have to de listen. todas maneras Primera de Pedro y van a 1 tener que Peter chapter escuchar. 2. Primera de Pedro capítulo 2, Verse 13. versículo Be 13. subject Someteos for the Lord's por sake causa del Señor to every a toda human institución institution, humana, whether it ya be to sea the al emperor rey as supreme como or the autoridad governors o a los sent by him to gobernadores punish como those enviados por who él do para evil castigo de and los to praise those malhechores who do good. y alabanza de los que hacen el bien. this is the Porque will esta of es la God, voluntad de Dios, that by que doing haciendo good bien you should put to hagáis silence enmudecer the la ignorance ignorancia of de los foolish hombres people. insensatos. Live as Andad people who como are free, libres, not pero no using your uséis la freedom as a libertad como cover-up for pretexto para evil. la maldad, sino but live as empleadla servants como of God. siervos de Dios. Honor Honrad a everyone. Dios, Love the brotherhood. a todos, amad a los hermanos, Fear God. temed a Dios, Honor the emperor. honrad al rey. Peter Pedro is encouraging the está Christians animando a to los whom he cristianos writes a los que les escribe to think a pensar carefully cuidadosamente about the state as a en divine cuanto al Estado institution. como una institución Because divina, if we read porque between si the lines leemos here, it entre would líneas appear aquí that pareciera some que Christians algunos were saying, cristianos "I am estaban free in diciendo, Christ, yo I am soy delivered libre en in Cristo, he I'm a sido citizen liberado en of a new Cristo, soy kingdom. ciudadano I'm de un looking nuevo forward to a reino, new heaven and espero earth un in nuevo which cielo, una righteousness nueva dwells." tierra And donde that habita la means I justicia don't y have eso to pay significa que no attention debo to this prestar government atención a este on gobierno earth aquí en la anymore. tierra. I'm Ya free. no más, soy libre. And Peter says, Y Pedro "You dice, are free in Christ." eres libre en Cristo, But that pero freedom esa does not libertad give you the no right te to da la despise or libertad o el disparage the derecho government de God has set over you despreciar on el earth. gobierno que Dios ha puesto sobre ti aquí en la tierra. There is a new heaven and a Hay new un earth cielo coming, nuevo but y it una hasn't tierra come nueva yet. que vendrán, pero no han venido. And even though your first Y allegiance aunque is to nuestra Jesus primera as King of alianza Kings and es Lord of hacia Lords, Jesús como Señor de señores y that Rey de doesn't reyes, dissolve your eso no responsibility disuelve tu to be responsabilidad subject to the de emperor. ser sujeto al emperador. Peter is very Pedro concerned está that muy Christians preocupado think porque los cristianos clearly and accurately piensan about the state. que piensen clara y correctamente acerca Because del God Estado, has instituted porque the Dios state. ha He instituido el instituted it Estado. not Él like lo marriage. instituyó no como el matrimonio. God instituted Dios, marriage before Dios the instituyó fall, el matrimonio antes de la caída, but after the pero fall, después de la caída, God Dios instituted the instituyó state el to Estado para restrain restringir evil la in maldad a fallen en un world. mundo caído. The government El calling, the gobierno, el government's llamado task del gobierno, la tarea del gobierno punish es evil and promote castigar la maldad y promover la bondad, el And bien. however little we think the government accurately and successfully Y aunque does pensemos that, que el gobierno that's no lo the está haciendo calling muy laid upon bien, the government by ese es el God, llamado que Dios a ha dado al calling that we gobierno, have un to honor, llamado que Peter said. debemos honrar, dice Pedro. And that's Y interesting, eso es isn't it? interesante, Honor ¿no es cierto? En the la emperor. tierra, el emperador. It's not Honren just al a emperador. grudging No obedience es to which una we're called. obediencia a regañadientes a la que nos está But llamando, we have to sino a recognize reconocer in the ruling authorities, que en el in the gobierno, en las governing autoridades que authorities, gobiernan, the work of God. está presente la obra de purpose of Dios, God. el propósito
propósito de Dios, calling of God. el llamado de Dios. And that leads me Y eso nos lleva to repent of some al of the things I've said arrepentimiento, about some of our me governments. lleva a arrepentirme de algunas de las cosas que he dicho de Even though algunos they de were nuestros probably gobiernos, correct. aunque posiblemente estaba en lo correcto. Whether we agree with them or not, Ya sea que estemos de acuerdo con ellos o serve a no, purpose, a ellos vital sirven purpose, un a critical propósito purpose. vital, crítico. Luther said the Lutero worst dijo que government el peor gobierno imaginable imaginable is better than es chaos. mejor que el caos. And I think that's Y true. creo que es cierto. When you look again Cuando at those awful vemos pictures coming una y in otra from vez Ukraine esas imágenes que nos llegan de Ucrania, of utterly bombed out cities, ciudades No destruidas food, no por water, bombas, no power. sin agua, sin comida, sin electricidad. what would it be like to live in that chaos? ¿Cómo sería vivir en un caos así? It's so painful, it's Es so tan unimaginable doloroso y tan that I inimaginable think we que rather creo quickly que just don't want to see those pictures preferimos no ver más esas imágenes. anymore. It was Joseph Stalin who said, Joseph Stalin dijo, one death is a tragedy, una muerte es a tragedia, million deaths is a statistic. 1.000.000 de muertes es estadística. And Y I don't think I agree no with creo Joe que Stalin esté de about much. acuerdo con mucho de lo But que ha it's dicho sort of true. Stalin, We can't pero es verdad, process no podemos procesar The notion of a la idea million de tragedies. What's that millones de is actually tragedias. like? ¿Cómo es eso realmente? The poor Ukraine. Los pobres ucranianos. Maybe the Quizá country el país in the world that En- in the last 100 years has en suffered el more than any mundo other country. que ha sufrido más que cualquier otro Stalin killed país. millions there in the 20s Stalin and early mató 30s. miles Hitler ahí killed a millions principios de more los in the later 20s y 30s and 30s. 40s. Luego Hitler mató otro And now they montón en los suffer 30s y 40s. Y ahora sufren de nuevo. The worst government that brings some peace is better than that. El peor gobierno We que need to traiga honor algo the de government paz es because mejor que God eso. has established Debemos the honrar el government gobierno to porque Dios lo ha restrain establecido evil. para restringir la maldad. And Paul, Y Pablo, in terms very parallel to Peter, en términos in muy Romans parecidos 13, a los de doesn't he? Pedro en Romanos Reminds us that 13, we can think of nos the government recuerda as que deacons. debemos, cierto, nos recuerda que debemos pensar en el gobierno como Maybe we diáconos, don't think about deacons pero at all, no but, lo pensamos así. government Tal vez ni siquiera officials, pensamos Paul en los says, diáconos, are pero to be Pablo thought dice of que los as oficiales deacons and del also gobierno as deben lights for entenderse God, worship como leaders. diáconos y como They líderes have de a adoración. divine Tienen mission that's una been given misión to them. divina que se And les they ha need to be encomendado honored y deben for ser that. honrados por And ello. that needs to be Y the eso, first thing that we think about eso when debe we ser think lo about primero en lo the que debemos state. And pensar that al tratar de challenges entender me. el Estado. Y eso nos desafía, a mí me I desafía. think you're a better people. Creo que ustedes son mejores. But I think Pero Christians have los perhaps gotten into cristianos habits where quizás se han we don't metido en honor hábitos the government en los que no honramos al the way we gobierno should. como deberíamos. Now, the state is also a Ahora, human el Estado institution. es también It's a una divine institución humana. but it's a human Es una institución institution. divina, pero también And humana. that means we Y eso as humans significa have que como responsibility seres for it. humanos God has given us tenemos that la responsibility. responsabilidad And que the Dios state nos in ha history dado. has taken Y el many different Estado en la forms, hasn't historia ha tomado muchas formas diferentes, had ¿no es cierto? monarchies, Hemos tenido we've had monarquías, oligarchies, we've had oligarquías, dictaturships, dictaduras, we've had republics, we've had repúblicas, democracies. democracias. There's a whole range Hay of todo un forms that the abanico de state can formas take que puede tomar el by Estado human choice. por elección humana. And part of the Y good news is parte de las buenas noticias es que Christians los have cristianos lived han under vivido every form bajo of toda government forma de gobierno and served Jesus y han Christ, servido a King of Jesucristo en medio de eso. the advancement of the El kingdom of avance Christ del reino de Cristo cannot be no stopped puede ser detenido kingdoms of this por los world, reinos de este whatever mundo, form they take. sin importar la forma que toman. needs to be Y eso a great encouragement tiene que to ser de us mucho ánimo as para Christians. nosotros como cristianos. And in Y every en human form toda of government, forma humana de the gobierno, basic duty of el government deber remains básico del gobierno permanece, to do justice hacer justicia and particularly to y protect the particularmente weak. proteger a los débiles. You know, ¿Saben? one of the things Una de that las cosas outrages me, que me hace enojar amazes me, y me sorprende
is the es endless repetition la repetición after bad constante news is reported on television. después de que se han reportado That we malas know people noticias are basically en la good. televisión, de que sabemos que la gente es básicamente buena. Well, maybe not Vladimir Putin. Quizá Vladimir Putin no, But you know, everybody else. is pero todos basically los good. demás son básicamente buenos. Well, maybe not those Russian oligarchs. that Quizá have no taken los money and oligarcas bought rusos que toman billion-dollar dinero yachts. y compran yates de billones de If you dólares. have a billion-dollar Pero yacht, si I'm tienes looking for un a yate ride. de $1 billón, espero que me What lleves would a it be like to pasear. have a billion-dollar yacht? ¿Cómo sería You tener know, un it yate just de $1 sort of billón? boggles the mind. Es algo que sorprende realmente. There's a government obligation Pero to hay una protect the weak. obligación del gobierno de proteger a Because los the rich and débiles, powerful porque can los protect ricos y themselves most poderosos of the se time. pueden proteger a sí mismos casi siempre. government is given to El gobierno restrain debe restringir la maldad and to promote y the good. promover la bondad. But of course, as a human Pero institution, como institución the humana, state can por supuesto become que el Estado corrupt. puede convertirse en algo corrupto. I don't want to shock you. No quiero sorprenderlos. And the Psalms speak Y los salmos very pointedly and hablan eloquently muy about that danger of distintivamente corruption in acerca human government. de ese peligro de la Psalm corrupción 94 talks about wicked en el rulers gobierno humano. who El Salmo frame 94 injustice by habla de los statutes. malvados gobernadores. That those who were Qué- given responsibility and Qué power terrible cuando use los that power to poderosos pass laws to usan su entrench poder injustice. para pasar We should be outraged leyes about that. que promueven la injusticia. Eso debería And irarnos. Psalm 94 says God Y el is Salmo outraged about that. 94 And God dice will que come to Dios judge se ha that irado contra injustice. eso y Él va a presentarse para castigar esa injusticia. And part of the testimony parte we del should testimonio bear as Christians Que debemos to llevar como governing cristianos authorities hacia is to los remind gobiernos them es that there is a recordarles great day que of hay judgment coming. un día de juicio que se acerca And they should factor that y in que deberían tomar eso en cuenta to the laws they pass. en las leyes que pasan, que aprueban. Psalm 94 El condemns Salmo wicked rulers who 94 condemn the condena innocent to a los death. malvados gobernantes que condenan a los inocentes a It's a muerte. reality of human Eso es una existence, realidad that en la governments existencia humana, have persecuted que the los innocent gobiernos han perseguido a los in pursuit inocentes of their gratification. para gratificarse a sí mismos. Psalm 82 is another El Salmo powerful psalm 82 that es speaks otro of that salmo call poderoso que habla acerca de ese llamado to powerful governing figures. que se les hace a los gobernantes To govern poderosos faithfully. para que gobiernen con fidelidad. Psalm 82 El Salmo warns 82 advierte judges not to a be los jueces unjust que no sean or show injustos partiality ni to the muestren wicked. parcialidad para con los malvados. What a strong statement that is. Do not show partiality Qué to fuerte the esa wicked. declaración. No muestres parcialidad hacia los impíos, no favorezcas a los Psalm 82 impíos. calls El Salmo 82 Governments to give llama justice to the a weak and los fatherless, to gobiernos maintain the right of a the defender a afflicted los and débiles y destitute. huérfanos y hacer justicia a los afligidos y menesterosos. We have to let those words Debemos permitir que esas palabras weak who can come nos here are not the afecten. weak and the afflicted and the destitute. Cuando pensamos en los afligidos, los We as menesterosos, Christians are débiles called to y have huérfanos, compassion on such people. somos llamados a tener compasión por ellos. Psalm 82 El Salmo instructs 82 rulers to instruye rescue a the los weak and gobernantes needy a, and to deliver them from the rescatar hands al of the wicked. débil y necesitado y Does librarlo de la mano de los Motive impíos. function in our lives as we think about the responsibility Al pensar en la responsabilidad del gobierno, ¿estamos pensando en este tema? that the Bible calls La us Biblia nos llama as political como people gente to have política compassion a and to care about tener the whole compasión community. y cuidar de toda la comunidad. And I think we have to be Y very serious creo que about that. debemos tener seriedad al Let God's respecto word challenge us. y que la palabra de Dios nos desafíe. Now that doesn't mean that practical political decisions necessarily become Eso no significa que las easy. decisiones prácticas políticas Once sean we fáciles. are concerned Una vez and que nos compassionate and preocupamos pursuing justice y nos and pursuing the apasionamos en protection busca de la of the justicia y weak, la protección de los débiles,
One of the huge problems in Uno de los California right problemas now más grandes en is California ahora homelessness. es las personas sin hogar, sin casa. Many parts of California, En the muchas streets are partes de just full of California las homeless calles people. están llenas de indigentes. And we're told that Y se nos dice most que of these muchos, homeless la people mayoría de are estos either drug indigentes addicted son o or mentally adictos a ill. las drogas o están enfermos mentalmente. These people are Estas clearly weak. personas son débiles claramente. But what should be Pero, done about ¿qué it? debemos hacer al What is the respecto? compassionate thing to do for the ¿Qué es homeless? lo que podemos hacer por ellos mostrando I'm compasión? not sure it's immediately obvious. No creo que sea obvio We could inmediatamente. have a really good discussion Podríamos tener about una how to help the buena homeless. discusión That would really acerca de help. cómo ayudar a los indigentes con That ayuda would solve the verdadera, problem. de manera que podamos resolver el problema. And I suspect Y there are a sospecho variety of que habrá opinions here, muchas opiniones al respecto aquí. some of which are Algunas good and agree with serán me, and others buenas are wrong. y estarán de acuerdo conmigo y otras estarán mal.